Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros aquí en País 2024. El programa de las elecciones, el programa de los partidos políticos. Y desde Fuerza del Pueblo recibo a Pedro Blanco, miembro de su dirección central. Un hombre que trabaja en el área también de innovación. Pertenece a esa secretaría de Fuerza del Pueblo. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días, pueblo dominicano. Tú eres, Pedro, la parte de la política, de la estructura de los partidos, donde no te corresponde como misión ni hacer bandereos, ni andar en los barrios, ni en caminatas y eso, sino asistir normalmente a los candidatos de tu partido Fuerza del Pueblo con asuntos técnicos, con temas de innovación. Esa secretaría, en grandes rasgos, ¿quién la preside? ¿En qué consiste? Mira, la Secretaría de Innovación lo preside el compañero Fernando Fernández, miembro de la dirección política también de nuestro partido. Es una secretaría que se dedica a pensar, fundamentalmente a pensar, que es un acto que muchas veces a los políticos dominicanos no se le reconoce. Es que para poder llevar el camino a un avance y a un desarrollo como el que todos queremos, necesitamos también sentarnos a pensar cuál es el país que queremos y cómo nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena. Y ese es el trabajo que fundamentalmente hace la Secretaría de Innovación. Ir creando esa plataforma, esa estructuración, tanto regulatoria, de pensamiento y de aplicación en materia de energía, en materia social, en materia de salud, agricultura. Es una secretaría eminentemente transversal porque recorre todas las otras secretarías del partido para darle esa vitalidad y esa innovación que necesita para poder seguir progresando. Los países que más crecen del primer mundo son los países que más invierten en innovación. O sea, Pedro, con lo que mencionas entiendo que en el plan de programa de gobierno de Fuerza del Pueblo que se está preparando, uno de tus compañeros de partido nos lo indicó a nosotros días pasados que estuvo por acá. Entonces, para ese programa de gobierno, la secretaría a la cual perteneces, entiendo, tiene un papel interesante, importante. Claro, claro. Nuestra secretaría se dedica a analizar cuáles son las problemáticas nacionales y cómo nosotros podemos ir mejorando cada uno de los procesos. La innovación no necesariamente tiene que ver en lo absoluto en tecnología, aunque sí tiene que ver, es más en los procesos, en cómo ir mejorando los procesos, cómo ir analizando y avanzando en una estructuración tanto regulatoria como funcionarial que permita que las cosas se den, que es el gran problema que tenemos en la actualidad, que tenemos un barco a la deriva. Bueno, yo voy entonces a aprovechar tu presencia acá para hacerte una consulta. Ustedes en la Secretaría de Innovación, ¿qué nos pueden sugerir a nosotros los ciudadanos, por ejemplo, cuando les tocamos el tema del sistema eléctrico nacional? Porque una luz que la tarifa siempre nos las encontramos que son tarifas caras. Un servicio que por ocasiones es como la W, que va subiendo, va bajando. Un esquema donde las distribuidoras de electricidad facturan 100 y cobran quién sabe cuánto podrán cobrar. La misma distribución de la energía en las redes, hay una pérdida desde hace años, viene de lejos, se mantiene y parece que será así hasta el siglo XXIII, hasta el siglo XXII. Esperemos que no. Entonces, ustedes en innovación, cuando han tocado el tema de la situación del esquema eléctrico dominicano, ¿qué puntos tocan? ¿Qué miran? ¿Qué nos pueden opinar? Mira, nosotros tenemos varias ideas en ese sentido. Fundamentalmente tenemos que hacer notar que en el pasado mejoramos mucho. Es un problema que viene de más de 30 años, es un problema que sabemos que no es de una fácil solución, pero sí hay esquemas tanto regulatorios como ya técnicos, que todos los gobiernos presentes y futuros tienen que tomar en cuenta. Un paréntesis, Pedro. Tú indicas que en el pasado mejoramos mucho, pero siempre ha habido quejas con la situación del sistema eléctrico. ¿En cuál punto del pasado mejoramos mucho? Mira, te puedo decir que en los últimos 10 años nosotros mejoramos bastante, hasta ahora. Hasta hoy. Hasta hoy, el 2000, ya a partir del 2000, con el actual gobierno,
se ha visto un deterioro de eso que se había logrado. Nosotros habíamos obtenido tener circuitos 24 horas, que no es el sistema idóneo en cuanto al sistema eléctrico, pero ya teníamos circuitos que perfectamente tenían 24 horas, se pagaba la luz, el usuario recibía ese servicio y estaba contento. Habíamos mejorado en cuanto a las pérdidas, pero si no se hace inversión, y la inversión en el sistema eléctrico es una inversión constante, lo que yo estoy invirtiendo hoy, o la planificación de hoy, fue una planificación que se tuvo que haber hecho hace 5 años. Y la planificación del futuro la tenemos que hacer hoy. Lo que no se haga hoy nos va a afectar en los próximos 2 y 3 años. Por ejemplo, te doy un dato. Actualmente la generación está a tope. Cuando te digo a tope, tanto lo que se genera como lo que se consume está casi igualado. Y nosotros, después de la entrada de Punta Catalina, no tenemos un excedente en capacidad instalada. Mira, realmente no. Acuérdate que en temas de electricidad, como va creciendo el país, así mismo va creciendo la demanda. Y esa demanda no se puede solamente sostener con Punta Catalina. Nosotros necesitamos de generación actual y necesitamos empresas que puedan entrar en el sector, diversificar la matriz. No solamente tiene que ser fotovoltaica o eólica, tiene que haber también ciclo combinado, tiene que haber también carbón, gas natural, tiene que haber de todo. ¿Por qué? Por un tema de seguridad energética. Para conseguir la seguridad energética nosotros no podemos solamente apoyarnos en una sola matriz energética. Necesitamos una diversificación de la matriz energética. Tenemos otro problema actualmente y viene del pasado, pero se está agudizando por la propia necesidad que tiene el sistema, y es ampliar todo lo que son las redes de transmisión. Las redes de transmisión están copadas actualmente. Incluso tenemos muchas... Cuando mencionas que están copadas, ¿qué significa exactamente que están copadas? Básicamente que ya por esa línea no puede seguir inyectándose más electricidad. Como no se puede seguir inyectando... O sea, saturación. Una saturación. Una saturación. Una saturación de la línea. Como hay saturaciones de la línea, entonces muchas empresas, por ejemplo, que tienen concesiones aprobadas fotovoltaicas, no han podido entrar dentro del sistema porque no la pueden inyectar, porque no tienen esa carretera para poder servir esa energía. Entonces, ¿Y eso sucede dónde? ¿Aquí en el Distrito Nacional? No, sucede a nivel nacional. Es un tema a nivel nacional. Porque los grandes centros de generación no se encuentran en el Distrito Nacional. Todas convergen en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo y en la provincia de Santiago. Digámoslo así, como los polos de consumo más grandes que tiene la República Dominicana. Pero la generación se va haciendo en la periferia. Entonces todo eso nosotros tenemos que ir trabajándolo. La distribución a nivel interno también tenemos que ir mejorando las líneas de distribución. Y el otro punto donde sí también tenemos que introducir competencia, que es lo que entendemos nosotros dentro de la Secretaría de Innovación, es en cuanto a la comercialización. Cuando tú ves el esquema de la República Dominicana de 3 distribuidoras, tú tienes en un espacio quien distribuye y quien comercializa, y se dedica más a comercializar que a distribuir, que es su función fundamental. Debiera ser otra empresa que se dedicara a la comercialización de la electricidad y la distribuidora concentrarse en la distribución. Explica con un poquito más de detalle ese aspecto. Estás hablando de las EDES. En parte estoy hablando de las EDES. Y las EDES distribuyen, ¿verdad? Uh-huh. Te voy a hacer una... Pero también hacen la comercialización. También hacen la comercialización. Pero se enfocan más en la comercialización, en trabajo de comercialización, que en el trabajo de distribución, de mejorar las redes, de ampliar las redes. Pero si segmentamos ese esquema, sería como complicar más la situación, porque si las sedes tienen eso bajo su responsabilidad y no funcionan como deben funcionar, porque hay más de 1.500 millones de dólares al año que van a esa área como subsidio del gobierno. Así es, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces, si ponemos que las EDES solamente distribuyan y que la comercialización se la entreguemos a otra figura, sería como burocratizar más el asunto. No sería negativo eso. Mira, no necesariamente. Se ha dado ese esquema aquí. Sí, ese esquema está legalmente establecido en la ley 125. Pero en la práctica se ha puesto en práctica en algún momento. Aquí no. En la República Dominicana no se ha puesto en práctica. Pero hay la experiencia de otros países donde ha funcionado. Y cuando era la Corporación Dominicana de Electricidad, el esquema era todavía más
atomizado que hay ahora. Era una integración vertical, o sea, el Estado era el propietario tanto de la generación como de la distribución, transmisión y comercialización también. Pero a mí me gustaría ese esquema que, por ejemplo, a los generadores actuales, decirles, mire, usted debe hacer el compromiso, vamos a hacer este acuerdo, usted va a generar, usted va a distribuir, usted va a comer. A mí me gustaría quizás ese esquema. Mira, ese esquema estaría bien quizás en un país más pequeño que la República Dominicana. El sector eléctrico aquí es lo suficientemente dinámico para entenderse de que tú tienes dos áreas fundamentales donde tú puedes introducir competencia. Y cuando digo introducir competencia es que el sector privado pueda participar. Pero en la generación hay competencia. En la generación hay competencia, pero no hay competencia aguas abajo. Entonces se produce... ¿Qué es aguas abajo? Cuando tú dices que tú tienes, fundamentalmente el sector eléctrico está compuesto de lo que es generación, que son los generadores, transmisión, que es ETED, quien se encarga de la transmisión, una empresa pública estatal. Tienes la distribución, que es las EDES, de norte, ya van tres, y entonces tienes la comercialización. Dentro de lo que nosotros proponemos es que nosotros integremos todas las EDES en una sola distribuidora, que esa distribuidora sí sea estatal y que en la comercialización entonces sí permita competencia. Que ahí sí pudiera entrar otros esquemas, por ejemplo, que empresas que se dediquen a telecomunicaciones o otros servicios públicos puedan integrar lo que es el paquete de distribución, de comercialización. La parte de comercialización, ustedes son proclives a que vaya al sector privado. Pudiera ser perfectamente. Entonces ahí, porque ahí yo voy a dar también mi opinión de también cómo me gustaría ese esquema. A mí me gustaría que las EDES fueran al sector privado. Ya te mencioné un esquema, el vertical, puede ser uno, pero también lo de las sedes, por favor, vamos a entregarlas en el mejor sentido de la palabra, que el sector privado las maneje, aunque no pienso que tratándose de fuerza del pueblo se haga se tome esa decisión por el precedente de quizás el estigma que hay de que en los gobiernos de Fernández es que las empresas del Estado se capitalizaron y las personas que lo rechazan eso dicen se vendieron esas empresas. Yo entiendo que lo que ha sufrido el sector eléctrico en la República Dominicana fue una incomprensión de lo que el presidente Fernández hizo. El presidente Fernández no vendió, como mal dicen, lo que eran en su momento los opositores que son gobierno ahora. Menciónalo como dicen mal. No como porque se escucha raro, no los que maldicen, los que dicen mal. Los que dicen mal, gracias por la corrección, los que dicen mal que el presidente Fernández vendió la empresa privada. No, lo que hizo fue una capitalización. ¿Y qué significa una capitalización? Significa abrir una compañía pública del Estado a que el sector privado pueda comprar acciones de esas empresas. Y comprando acciones de esas empresas pueda perfectamente entonces capitalizarse y poder acometer los desarrollos y las infraestructuras que necesitaba el sector en su momento. Quien desconoce eso es en el gobierno de Hipólito Mejía, en el cual hacen los acuerdos onerosos de Madrid, los cuales estuvimos pagando hasta el 2015. Y son de las cosas que no se mencionan aquí. Eso fue el gran problema. Bueno, no se dejó madurar esa innovación, esa regulación propiamente hablando. Y la regulación se tiene que ir modificando. Y actualmente ya la ley eléctrica, que digamos nosotros que es una ley novedosa, es una ley que tiene más de 20 años. Y es una ley que tiene que ser modificada y que tiene que ser repensada. Porque tenemos que comenzar a pensar cómo permitir que nuevos actores entren dentro del sector, que sea mucho más funcional para los que están operando y para los que quieran operar. Y que sea mucho más ágil, porque la burocracia se lleva a todo encuentro. ¿A qué nuevos actores te refieres? A cualquier empresa de capital nacional o extranjero que desee invertir en eso. Incluso existen figuras novedosas que pudiésemos nosotros articular, como es la Superintendencia de Valores, para que se revalorice y se haga una oferta pública de valores por parte de las empresas del Estado para que cualquier ciudadano dominicano pueda invertir en el propio sector eléctrico. Y es una forma de capitalizarse sin tener que tener una inversión directa del Estado y que puedan entrar otros agentes dentro del sistema.
Fuerza del Pueblo tiene previsto, si tienes la información, cuándo presentar su programa de gobierno. Todavía estamos trabajando en esos temas. Más adelante nosotros vamos a presentar todas las ideas que estamos plasmando y que estamos analizando en función del diagnóstico que tenemos de cada una de las instituciones del Estado. Ya. El Estado dominicano está moderno, necesita modernizarse más. ¿Cómo se puede valorar el nivel de actualización que tiene el esquema actual? Mira, nosotros tenemos que ser justos y la República Dominicana en algunos sectores ha mantenido un empuje, no lo puedo negar, pero en muchos otros hemos tenido un retroceso. Por ejemplo. Hemos tenido un retroceso en tema de pasaporte. Nosotros todavía estamos con un tema de que un ciudadano normal tiene que durar más de 6 meses para poder obtener su libreta. Bueno, Pedro, pero eso sucedió con una situación que ocurrió hace 1 mes, 2 meses, no importa cuándo ocurriera, pero veníamos bien. Pero era previsible, era algo que se podía prever. Pero eso se puede justificar y no estoy defendiendo, no estoy acá para defender a A ni defender a B, pero se puede entender que fue un error de un funcionario o de un grupo de funcionarios, pero esa parte de que es involución, pienso que no cae en ese renglón. Bueno, cuando hablamos entonces de los temas... Porque perdóname, discúlpame, porque no se ha establecido que a partir de ahora vamos a establecer, valga la redundancia con establecer, que vamos a no prever la solicitud a tiempo de la libreta de pasaporte. No es un esquema que está montado. O sea, hubo un error. Pero vamos a seguir entonces haciendo una mención y haciendo un mapeo de cada una de las instituciones. Si nos vamos al sector de salud, nosotros encontramos que los medicamentos de alto costo es un programa que se estableció hace muchos años que ayuda a un sinnúmero de familias en la República Dominicana. El propio gobierno dice, o sus funcionarios dicen, que es inoperante y que van a tener que terminarlo. Entonces, ¿cómo tú justificas a todas esas familias que necesitan... Pero esa es oye, voy a aparentar que estoy defendiendo al gobierno, pero esa es como información, porque soy comunicador, lo que yo leí, vi, escuché, es que ese pronunciamiento que hace el director de compras fue luego esclarecido por el ministro de Salud, indicando que, o la misma declaración del director de compras, es que eso debe pasar a las ARS, a las compañías que suplen los servicios de salud. O sea, era buscando descargar al gobierno de eso. Claro, eso hasta ahí se ve bien. Pero es descargarse de sus funciones. El gobierno no, pero, o sea, yo como gobierno lo pago, pero espérate, yo no lo voy a seguir pagando. Págalo tú ahora. No es que deje de existir ese programa. Bueno, a mí me parece que es una falta de responsabilidad por parte del gobierno desligarse de cuáles son sus obligaciones, porque lo que estamos viendo es que el gobierno tiene una serie de funciones que tiene que responder ante el ciudadano y lo que vemos es que lo descarga. ¿Y cómo lo descarga? A través del fideicomiso. Hace fideicomiso, descarga, pero no asume lo que son sus responsabilidades, su competencia. Pero vámonos entonces a materia de educación. ¿Qué está pasando en educación? En educación seguimos involucionando, sacamos el último lugar en las pruebas PISA y lo que me dicen ahora es que todos los libros que se habían contratado y que se tenían, entonces simplemente se desconocen. Las licitaciones que el ministerio hace, no hay una continuidad. No te estoy hablando de una continuidad del Estado, te estoy hablando de continuidad entre ministros. Y se quedan procesos estancados donde los ministros hacen una licitación, cambia de ministro y el próximo ministro desconoce todas las licitaciones que se hicieron previamente, aduciendo que hay irregularidades. Pero ni se pronuncia el PEPCA, ni se pronuncia compras y contrataciones y no se pronuncia el ministerio, con lo cual lo que hay es un silencio administrativo. Y ese silencio administrativo le hace daño a los usuarios que son los estudiantes. Ya. Al final de cuentas es el que gran sufre. ¿Tendremos, Pedro, en una propuesta de gobierno de Fuerza del Pueblo un producto interesante, un producto que piense en cosas concretas, realizables? Porque pasa que muchas veces los partidos, los candidatos, nos ofrecen de todo, nos ofrecen lo ideal
se gana gobierno y todo sigue igual, y en algunos aspectos, como algunos que mencionas, Sí. pues se echa para atrás como el cangrejo. ¿Tendrá Fuerza del Pueblo en esta ocasión una propuesta aterrizada, factible, que se puede lograr? Nosotros estamos trabajando en una oferta que sea creíble y posible, porque de nada me sirve vender que voy a crear un universo maravilloso para que luego, cuando comience el electorado a pasarnos balance de las obras que hemos ejecutado en función de lo que hemos planteado, no sean las mismas o no se hayan ejecutado en el tiempo que nosotros prometimos. Vimos que el propio presidente en su momento, en campaña, ofreció que en 2 años iba a terminar con la delincuencia, y la delincuencia sigue campando. Entonces, vamos a prometer y vamos a elaborar un programa de gobierno que sea posible, que sea adecuado a nuestros tiempos y que nos permitan continuar con la senda de crecimiento que lleva en los últimos 30 años la República Dominicana. Y eso es lo que aspira el presidente Fernández, eso es lo que aspira el Partido Fuerza del Pueblo, y desde la Secretaría de Innovación es el trabajo que nosotros estamos realizando en estos momentos. ¿Qué nicho, independientemente del gobierno que llegue, del gobierno que continúe, dependiendo de lo que suceda en las elecciones, es el que consideran ustedes en la Secretaría de Innovación de Fuerza del Pueblo, donde República Dominicana tiene buena oportunidad de desplegarse, de ampliarse o de innovar, o qué no estamos, dónde se enfocarían ustedes en empujar esfuerzos para, con un trabajo hecho con todo el deseo de que las cosas marchen bien, enfocarse en esa área? Mira, como Fuerza del Pueblo, nuestro trabajo es con la gente. ¿Y a dónde nosotros tenemos que ir llevando? Nosotros tenemos que ir llevando a que el pueblo dominicano, a que los jóvenes, a que esa clase media, a que esa clase pudiente también genere una estructuración, un organigrama interno, un ecosistema de negocio en la República Dominicana que le permita seguir creciendo. Es preparar a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a que identifiquen esos nichos de trabajo que no necesariamente son los tradicionales, pero son lo que la inteligencia artificial, lo que las nuevas tecnologías necesitan de ciudadanos preparados para poder ejercer las carreras del futuro. Ya las carreras tradicionales como lo que es derecho, como lo que es contabilidad, lo que es mercadeo, mercadotecnia, van a quedar desplazadas. Dentro de poco van a quedar desplazadas, muy poco. Porque esta revolución industrial, esa cuarta revolución industrial que estamos viviendo, es mucho más acelerada. Es mucho más acelerada que todas las que habíamos conocido. Si te fijas, todos los cambios que se están generando en materia mundial de inteligencia artificial van por encima de las expectativas que teníamos nosotros los humanos propiamente hablando. Entonces nosotros tenemos que ir preparando esa generación para crear ese tejido empresarial que sea lo suficientemente atractivo para que vengan inversiones extranjeras directas y preparar a nuestros ciudadanos para que puedan acometer esos retos que tiene el mundo. Y preparar a los ciudadanos desde el área de educación o capacitación técnica tecnológica. Mira, es integral desde la educación básica, yéndose ya a lo que es la capacitación, propiamente hablando, como lo que es el Infotep. Ya muchas de las carreras tradicionales nosotros estamos copados. Por ejemplo, la carrera de Derecho, nosotros tenemos más de 30.000 profesionales en el área del derecho, cantidad similar a lo que tiene Francia, un país de 50 millones de habitantes. Pero no hay una regulación, una limitación para indicar, bueno, vamos a aceptar en las universidades menos personas inscritas en el área de la medicina, en el área del derecho, en el área de la ingeniería. O sea, no hay una... Mira, hay sociedades donde está regulada el ingreso de estudiantes por área. Sí están reguladas en muchas áreas y básicamente la regulación se da por un tema de meritocracia. Tú tienes, para poder acceder a ciertas plazas de ciertas carreras, tú necesitas acometer un currículum mínimo y tener unas notas determinadas. Y en función de esas notas, entonces tú podrás acceder a una carrera u otra. Fíjate que en medicina pasa igual actualmente. O sea, para poder acceder a una especialidad, tú necesitas haber cumplido una nota mínima. Y en función de esa nota mínima, pues entonces se te abre una plaza u otra. Es un poco lo que debiera ser en la República Dominicana. Pero también nosotros debemos, porque es un trabajo que se tiene que hacer con la empresa privada también, es cuáles son los profesionales que realmente se necesitan. Si usted analiza, un licenciado
gana actualmente menos que lo que gana un técnico en la República Dominicana. Un técnico en plomería, un técnico en aire acondicionado, puede generar mayor riqueza que lo que puede generar incluso un abogado. Y eso es algo que sería paradójico. Y cambia el paradigma de lo que tenía una sociedad de que quería que su hijo se graduara de la universidad. No necesariamente se tiene que graduar de la universidad. Esto es un país que necesita ahora mismo una inversión profunda en matemáticas, en ciencia. Tenemos que hacer eso. Tenemos que hacerlo. Yo vengo de una carrera que es de letras, pero la realidad es que lo que amerita la República Dominicana son matemáticas, son ciencias, para Bien. poder ir de la mano a los retos que tiene el futuro. Bien, Pedro Blanco, gracias. Muy interesante tu participación aquí en País 2024. Si el gobierno de ustedes va a traer, como tú perteneces al área de innovación, innovaciones, bueno, pues vendan el producto y ya veremos qué pasa en las elecciones si ese producto se les compra. Pero quien sea, sería interesante sí que la innovación pues marque lo que es el devenir nuestro como sociedad, porque verdaderamente han cambiado los tiempos. Sí, han cambiado los tiempos. Pedro Blanco, desde Fuerza del Pueblo, nos visitó en esta primera parte de País 2024. En breve retornamos.